se me congeló todo, entonces tuve que apagarla y volverla a prender. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes. Bueno, hoy estamos acá. Solo voy a dejar entrar a los demás compañeros y comenzamos. Ahí estamos. Les repito, les ofrezco disculpas por haber comenzado tarde, pero tuve problema con la computadora, se me congeló todo y tuve que apagarla y volverla a prender y me costó bastante que reiniciara. Pero bueno, ya estamos acá. Vamos a ver, una consulta aquí de Aline. Dice, para el ensayo... Vamos a ver. Para el ensayo puedo utilizar archivos de páginas web, también debo buscar libros. Yo le sugiero que lea las instrucciones ahí. Dice que pueden usar páginas web, puede usar documentos, puede usar libros impresos. O sea, no hay límite que esto. ¿Cuántas citas textuales? Pues mientras más pueda incluir, mejor. ¿Verdad? No hay un límite. Por cada fuente debemos hacer una cita textual. Eso depende si ustedes creen que es necesario, ¿verdad? No hay problema de utilizar solo web, no hay problema. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno, entonces vamos a comenzar acá. Ayer terminamos la parte de la redacción generativa. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Vimos la parte de la preescritura, la escritura y la posescritura. Hoy vamos a empezar a ver los signos de puntuación. Entonces, pregunto si tienen alguna duda relacionada con los temas anteriores. No, licenciado. No, gracias, licenciado. Bueno, No, licenciado. entonces vamos a comenzar hoy con la parte de los signos de puntuación. Aquí los tenemos ya. Cuando hablamos de signos de puntuación, estamos hablando de la forma en la cual vamos a poder dirigir el tránsito de la información que tenemos en las oraciones. Los signos de puntuación son equivalentes al semáforo, a todas las señales de tránsito, porque nos guían, determinan si podemos avanzar, si tenemos que detenernos, ¿qué podemos hacer? Para eso sirven los puntos de los signos de puntuación, ¿verdad? Es fundamental que tengamos un manejo apropiado de los signos de puntuación.
Son vitales para darle sentido a una oración. Si prescindimos de ellos, es probable que el texto cambie de sentido, ¿verdad? Y es lo que menos nosotros queremos porque ya hemos definido qué es lo que queremos comunicar. Los signos sirven para subdividir el texto según su estructura semántica y sintáctica. Cuando hablamos de estructura semántica, estamos hablando de el contenido, de la forma en la cual lo desarrollamos. La interpretación. Cuando hablamos de la estructura semántica, nos referimos a la construcción gramatical, a la forma en que hemos articulado, que hemos construido, en la forma que hemos hecho las oraciones. Sobre el uso de estos signos se ha dicho que reproducen en el texto las pausas y la entonación del discurso hablado, pero no siempre es así. Por lo regular se enseña su uso de modo dogmático, lo cual provoca que sea utilizado de igual forma. Dogmático quiere decir en el sentido de no atenernos al ritmo de la oración. En materia de comunicación, sobre dos signos recae el mayor peso para lograr un texto legible. Estos son el punto y la coma, ¿verdad? Ellos son los dos signos que en la redacción moderna van a tener mayor impacto. Eso no quiere decir que desechemos o no tomemos en cuenta los demás signos, pero con el punto y la coma podemos desarrollar un texto coherente. Y por supuesto tenemos que emplear los demás signos, pero de manera moderada. Entonces, comenzamos con el punto. El punto indica el fin de un enunciado. Es cuando terminamos una oración. Puede ser una pausa o un cierre, según corresponda al final de una oración o de un párrafo. Aquí lo tenemos. El punto indica el fin de una oración. Puede ser también después de una abreviatura. El punto y seguido separa oraciones que pertenecen a un mismo párrafo. Por ejemplo, nosotros podemos estructurar 3, 4, 5 oraciones en un párrafo y después de cada oración lo que ponemos es punto y seguido. Ahora bien, el punto aparte se refiere al momento en el que terminamos un párrafo y estamos separando un párrafo de otro párrafo. Por eso lo llamamos punto aparte. El punto y seguido permite la separación de las ideas sin interrumpir la continuidad de un discurso. Tiende a sustituir a la coma, al punto y coma y a los dos puntos, sobre todo en el estilo enfático. Le proporciona autonomía. Le proporciona autonomía a las ideas, con lo cual se convierte en una especie de pausa en la exposición. Exposición me refiero al sentido de lo que dice la oración. Ahora, el punto y aparte indica el fin de los párrafos o apartados. Permite captar la estructura del texto. Facilita la lectura rápida y eficaz del texto. Fíjense que un punto
si está bien colocado, después de una oración breve, recuérdense, estamos hablando de oraciones breves, no oraciones kilométricas. No estamos hablando de oraciones verbosas, sino estamos hablando de oraciones breves. El punto permite darle agilidad, darle sentido a las oraciones. El punto también ordena las ideas y permite estructurarlas. Recuérdense que cuando leemos una oración, no estamos leyendo palabra por palabra en todos sus detalles, sino que permite un rápido recorrido con la vista. De esa manera logramos captar la idea general y luego nos va a permitir una lectura más analítica. La lectura rápida, tan importante en la actualidad, se apoya en el punto y aparte. ¿Se recuerdan que al principio del semestre yo les hablé bastante de la necesidad que ustedes tengan una lectura más rápida? Lo cual no quiere decir que lean sin entender, pero pueden leer rápido, comprendiendo el contenido. Cada párrafo se puede leer hasta donde sea necesario para captar la idea principal y luego pasar al siguiente. Eso es lo que nos permite el punto. Una lectura más rápida. Ahora veamos reglas prácticas. Para usar el punto y aparte existen reglas mínimas. Fíjense que entre las reglas mínimas está que el párrafo debe tener una sola idea expuesta en todas sus oraciones. El párrafo debe tener una oración principal y entre 3 a 5 oraciones subordinadas. Aquí otra vez insistimos, es recomendable no escribir párrafos más extensos o muy extensos. Muy extensos. Bueno, ¿tienen alguna duda sobre el punto, jóvenes? No, licenciado. No, gracias, licenciado. Entonces pasamos a la coma. La coma sirve para separar elementos de una enumeración. Por ejemplo, cuando decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, podemos decir Carlos, Jaime, María, Stephanie, Johanna, Pedro, ¿verdad? En cada una de esas vamos a colocar una coma. Eso es una enumeración. Sirve para darle autonomía a las aclaraciones. Indica la elipsis del verbo. ¿Qué es una elipsis? Elipsis es cuando sustituimos el verbo y le ponemos una coma. ¿Se recuerdan? Aquí usamos una elipsis. Y cuando decimos Atitlán, un lugar incomparable. Pero le ponemos Atitlán, coma, un lugar incomparable. Esa coma está sustituyendo al verbo ser. Porque lo tendríamos que decir así. Atitlán es un lugar incomparable. Pero para usar la elipsis, ponemos Atitlán, coma, un lugar incomparable. A esa coma es a lo que le llamamos elipsis. La coma también sirve antes y después de expresiones como sin embargo, sin duda, no obstante. Estos, se recuerdan, son muletillas.
La coma es un signo que señala una pausa menor en una oración. Es una pausa menor en relación al punto. En muchos casos obedece a una necesidad lógica de descanso. Puede indicar entonación ascendente o descendente. Ustedes pueden subir la voz o pueden bajar la voz. Eso es lo que se refiere cuando decimos entonación ascendente o descendente. Se utiliza en enumeraciones. Aquí tenemos Petén, San Marcos, Sololá, Jutiapa, Quiché. En una aposición, ahí tenemos Quetzaltenango, la ciudad de los Altos. Tiene un clima frío. ¿De qué otra manera podríamos decir esto? Bueno, Quetzaltenango es la ciudad de los Altos y tiene un clima frío. Pero ven, ya no estamos usando entonces las comas. En este caso, como estamos tratando las comas, vemos que en la posición esta, Quetzaltenango, la ciudad de los Altos, tiene un clima frío. Se hace énfasis en la ciudad de los Altos y para ello utilizamos dos comas. En proposiciones coordinadas, ¿se recuerdan que vimos las oraciones complejas o compuestas? Y existen oraciones compuestas coordinadas, que están separadas por una coma. Volví a casa, abrí la puerta, dejé el paraguas y después cené. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Utilizando la coma en una oración compuesta o compleja. Repito, volví a casa, abrí la puerta, dejé el paraguas y después cené. Hay una serie de acciones que se desarrollan encadenadas. La coma también se utiliza en proposiciones subordinadas. Antes de leer el discurso, el presidente dio la orden. ¿Ven? Ahí tenemos la coma. Antes de leer el discurso, el presidente dio la orden. No sabemos orden de quién la dio, pero lo que sí sabemos es la necesidad del uso de la coma. La coma también la usamos para los vocativos. ¿Qué es un vocativo? Son las palabras que sirven para nombrar, llamar o invocar a una persona o cosa personificada a la que nos dirigimos. El vocativo puede ir en cualquier posición de la oración, al principio, en medio o al final. Se separa del resto con comas, aunque cuando va antepuesto puede ir seguido de dos puntos. Aquí tenemos ejemplos de vocativos. Aquí vamos a destacar el sujeto o el objeto. Y decimos, la UNESCO, un organismo de las Naciones Unidas, impulsa un programa de bienestar estudiantil. Para suprimir un elemento, tenemos la oración elíptica. Comprenda, la situación no es sencilla. Guatemala, país de la eterna primavera. Ahí Guatemala asume las características de actor principal. COVID-19, virus que altera la vida cotidiana. Ven, estamos usando la coma. ¿Por qué también podríamos decirlo así? COVID-19 es un virus que altera la vida cotidiana. Y una recomendación, estimados alumnos, nunca separen el sujeto y el verbo en la oración.
En Guatemala se ha extendido el uso de la coma para separar el sujeto y el verbo en una oración. Esto es una tendencia incorrecta. No es correcto que lo hagamos, porque el sujeto se queda sin la acción y, por supuesto, la acción no tiene quien la efectúe. Veamos este ejemplo. El Ministerio Público denuncia la existencia de una red de corrupción. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos el sujeto, es el Ministerio Público. Pero si ponemos una coma, quiere decir que el Ministerio Público no tiene relación con denuncia. Y eso determina un uso incorrecto. Bueno, ahora vamos con el punto y coma. No es lo mismo decir, vamos a usar los puntos y las comas, vamos a usar el signo punto y coma. El signo punto y coma es el que tienen ustedes aquí enfrente, ¿verdad? Que tiene una coma y en la parte superior un punto. El punto y coma indica una pausa mayor que el punto. Perdón, indica una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto. O sea, está en sentido intermedio. Separa elementos de una enumeración que ya tienen coma. Y también el punto y coma inicia proposiciones. O sea, proposición es equivalente a oración. El punto y coma, entonces, inicia proposiciones. El punto y coma separa, como el punto y seguido, enunciados completos. Al igual que la coma, separa proposiciones subordinadas en una oración. Se utiliza en enumeraciones cuando los elementos son complejos. Indica una pausa más sostenida que la de la coma, pero menor que la del punto. El punto y coma es usado muy poco en el texto de comunicación, porque vuelve muy extensa las oraciones. Su uso reiterado le resta fluidez a la lectura. Entonces, como parte del programa, yo les enseño el uso del punto y coma. Pero, como docente de comunicación, yo lo que les digo, jóvenes, por favor, no usen el punto y coma. Úsenlo con medida, porque el problema es que no significa igual que la coma. Aquí lo tenemos, el punto y coma. Separa preposiciones coordinadas y yuxtapuestas. Aquí tenemos. Las casas estaban solitarias. Los niños se habían ido a la iglesia. Como ven, tenemos dos oraciones. Cada una corrige lo que le corresponde. Cuando el enunciado que sigue tiene significado diferente al anterior, para eso se usa la coma. Vean este ejemplo. Nosotros los visitaremos todos los días. Así lo hemos decidido. Ya la parte de así lo he decidido es cuando usamos el punto y coma. Véanlo bien. ¿Verdad? Ahí lo que tenemos son dos oraciones separadas por un punto y coma. Separar proposiciones que tienen coma interior, que sustituye al verbo omitido. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí lo tienen ustedes. Por ejemplo, vean este caso.
Aquí hay una oración que tiene varios presidentes. Entonces, para separarlos a cada uno, vamos a usar el punto y la coma combinado con el primero, ¿verdad? Aquí la primera parte de la oración, aquí tenemos la primera parte de la oración, era emotiva. La segunda, interesante. La tercera, sin sentido. Vean ustedes el uso del punto y coma y de la coma. De ahí nos sirve también para separar enumeraciones de diferente clase. Aquí tenemos el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei. Ahí tenemos 2 puntos. De México, Andrés Manuel López, 2 puntos. De Dinamarca, punto. ¿Verdad? Bueno, ¿alguna duda sobre el punto y coma, jóvenes? No, licenciado. Seguimos entonces los 2 puntos. 2 puntos. Señalan expresiones textuales. Inician una enumeración. Introducen un ejemplo, una ejemplificación o una aclaración. En el encabezamiento de una carta o una fórmula de cortesía. También para desarrollar y explicar un enunciado. Veamos estos ejemplos. Van a subastar 3 manuscritos. Ven, ahí estamos usando 2 puntos. Uno de Borges, otro de Alfonso Reyes y un tercero de Antonio Machado. Aquí tenemos otra. Ya lo dijo Descartes. 2 puntos. Pienso, luego existo. Bueno, ahí estamos con el uso, ¿verdad? Ahora vemos los puntos suspensivos, que son 3. Los puntos suspensivos se colocan al final de una oración no terminada, al final de una enumeración incompleta. Aquí tenemos el mapa conceptual. Vamos a ver. Tenemos los puntos suspensivos. ¿Para qué nos sirve? Para indicar que una enumeración está incompleta. Le falta algo. Ejemplo, los agricultores de maíz cultivan trigo, maíz. ¿Verdad? Cebada, remolacha. Los puntos suspensivos también nos sirven para mostrar misterio, duda, sorpresa. Estaba emocionada, pero cuando llegó el momento, se llevó una desilusión. ¿Ven la pausa? Estaba emocionada, pero cuando llegó el momento, ¿cierto? ¿Por qué pasó tal cosa, verdad? Y la tercera dice, para indicar que la oración no está completa. Entonces, ahí tenemos las 3 formas en las cuales podemos usar los signos de puntuación. Vamos a ver. Ahora, los signos de interrogación y de exclamación. Se escriben al final y al principio, perdón, se escriben al principio y al final de las preguntas. En este caso, los signos de interrogación son diferentes a los que se emplean en el inglés. Bueno, son los mismos, lo que pasa es que cambia la ubicación, porque en inglés ustedes solo pueden poner o solo necesitan poner al final de la oración. En cambio, en Guatemala, como
el idioma que hablamos, el idioma con el que interpretamos el mundo, entonces tenemos que poner signos de interrogación al principiar la oración y al terminar la oración. Los signos de exclamación o de admiración se escriben al principio y al final de las oraciones exclamativas, ¿verdad? Son parecidos a los signos de interrogación. La única diferencia es el contexto y qué quieren que ustedes hagan. Aquí tenemos dos. ¿Por qué Guatemala, siendo un país rico, hay tanta pobreza? Entonces aquí tenemos estos dos ejemplos, ¿verdad? ¿Por qué Guatemala, siendo un país rico, hay tanta pobreza? ¿O cuánta pobreza hay en el país? Aquí tenemos estas dos formas de manifestar los signos, ¿verdad? Los signos de admiración y los signos de interrogación. Bueno, jóvenes, vamos a ver. ¿Tienen alguna consulta sobre lo que acabamos de ver? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Al utilizar los signos de admiración y los puntos suspensivos, ¿es correcto utilizar los dos? Los signos de, ¿qué me dijo? ¿De interrogación? No, de admiración y los puntos suspensivos. Sí, se puede. Lo único es que usted tiene, digamos, en español, los signos de interrogación o de admiración van al principio y al final. Si usted quiere, puede poner signos suspensivos, pero tiene que ser antes del signo final, ya sea de interrogación o de admiración. Gracias. Perdón. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Vamos a ver, Cecilia dice, yo tengo una duda sobre la tarea. Bueno, por favor, expóngala, compañera. Bueno, la compañera que tiene una duda sobre la tarea, por favor, puede exponerla. Bueno, ¿alguien que tenga alguna otra duda, alguna consulta, jóvenes? Licenciado, Sí, disculpe, sí entendí entonces que sí es mejor si se evita el uso del punto y coma. exactamente. ¿Sabe cuál es el problema? Que primero, a veces algunas personas no saben usarlo correctamente. Lo confunden con la coma y son dos cosas totalmente diferentes. Segundo, porque si usted utiliza correctamente el punto y coma, lo que va a hacer es extenderle la oración. O sea, ustedes van a terminar trabajando oraciones muy largas por el uso del punto y coma. Muy bien. Gracias, licenciado. Bueno, Perdón, licenciado. Mi duda era de si lo del bosquejo y el esquema también había que mandárselo en la tarea o si solo era guía para realizar el ensayo. ahí está todo. Ahí se les está pidiendo que trabajen todas las fases. Por favor, revise las instrucciones. Ahí está señalado que deben hacer todo. Yo tengo otra duda, licenciado. A ver, Estaba leyendo en los mensajes que un compañero preguntó para la tarea si las citas son únicamente de libros o pueden ser de internet, pero no alcancé a escuchar esa respuesta. pero sí está en el documento, se los voy a leer. Ahí dice claramente que pueden utilizar libros físicos y libros electrónicos, ¿verdad? Déjenme ver.
instrucciones. Vean, aquí tienen las instrucciones. Cada alumno debe desarrollar en forma individual. Ahí es. Vean, todavía me preguntan si el trabajo es individual y ahí de principio dice en forma individual. Miren, vean lo que dice aquí. Luego de haber seleccionado el tema, las tareas que deben realizar son las siguientes. Aquí está todo lo que ustedes deben presentar en el documento. Aquí está, se calificará la ortografía y la sintaxis, ¿verdad? Ahora veamos el documento. El otro. Guía de cómo hacer la tarea. Vean, aquí están los pasos que ustedes deben hacer. Vean lo que dice ahí. Primer paso, seleccionar tema y buscar los textos. Para comenzar el proceso, primero se debe seleccionar el tema. Luego se deben buscar los textos. Pueden ser impresos o en internet, libros, documentos, revistas, periódicos. Deben utilizar un mínimo de 4 fuentes bibliográficas. Deben leerlos y tomar apuntes de su contenido, sobre todo las principales ideas. ¿Ven que ahí está? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Entonces, miren, por favor, lean esos 2 documentos. Ahí está clarito todo lo que deben hacer. ¿Alguna otra duda? Doctor, usted en una clase nos dijo que como referencia, una referencia bibliográfica no debe ser mayor de 5 años. Sí, fíjense que lo ideal es que las referencias, o sea, estamos hablando de documentos de internet, ya sean libros, estudios o cualquier tipo de documento o libros físicos. Lo ideal es que tengan una edad aproximadamente de 5 años, ¿verdad? De haberse publicado. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que en la actualidad ustedes hagan uso de los textos más recientes, que no usen textos demasiado viejos, pues, ¿verdad? Gracias, doctor. Vamos a ver. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, doctor, todo claro. Bueno, gracias, licenciado. Licenciado, perdone. Una pregunta. Con respecto a las entrevistas, ¿tiene que ser a personas profesionales o podemos sacar entrevistas a personas particulares? Miren, salvo si hay una persona que tenga mucha experiencia en el tema, pero de preferencia que sean profesionales universitarios. ¿Por qué? Porque tienen un mayor conocimiento académico. Pero, por supuesto, si depende del tema que usted vaya a tratar, póngale el caso de la situación de los migrantes. Pues, si usted puede entrevistar a una persona, a un migrante que haya sido deportado,
y le pueda contar su experiencia, pues magnífico, ¿verdad? No hay ningún problema. Ok, gracias. Vania Lemos, ¿es un aspecto obligatorio de las entrevistas? ¿Dice eso en las instrucciones, jóvenes? No, doctor. No, ahí no dice eso, ¿verdad? Se sugiere que hagan entrevistas. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, muchas gracias, licenciado. Bueno, entonces les agradezco mucho la atención a la clase y nos estamos viendo la próxima semana. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, doctor. Gracias, licenciado. Feliz tarde, doctor.